Hola Fanny, hola Ari, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿Ya listas doctor. para la clase de anestésicos locales? Claro que sí, estudiamos mucho. La verdad, Doc, yo sí estudié mucho, pero ya conoce a Fanny, siempre en la barrita sentada y platicando. Siempre, como todas las tardes. Pero en fin, espero que sí hayan estudiado. Perdón, les presento a la doctora Paloma, a la doctora Ilse, Hola, nos mucho van a gusto. acompañar el día de hoy en la clínica para la práctica de anestesia. Excelente, pero no necesito la mano, ¿eh? Para nada. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos al grupo que ya nos está esperando. No se vayan a poner nerviosas. Esta es nuestra clínica de cirugía bucal. En este momento empezamos las técnicas quirúrgicas y anestésicas. Oye, Gabriel, ¿me podrías explicar cómo es eso de las técnicas anestésicas? Sí, me encantaría conocer y profundizar más en el tema. Claro que sí, Ilse Paloma. El cirujano dentista debe estar capacitado en realizar las maniobras de asepsia y antisepsia o los procedimientos correctos de asepsia y antisepsia. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos que limpiar primero y desinfectar la unidad dental. Empezamos por la lámpara, por el sillón dental, las mangueras del eyector y de la pieza de baja e inclusive limpiar el sillón donde nos vamos a sentar, como lo están haciendo nuestros compañeros. De este lado, después de haberla limpiado y desinfectado, colocamos las barreras de protección. Esas barreras de protección se colocan en los mismos lugares donde se hizo la asepsia y antisepsia. La lámpara, el sillón dental e incluso en las mangueras se coloca una barrera de protección previamente esterilizada. Este punto es importante. Aquí tenemos la mesa de mayo, colocado ya con los campos estériles. En esta mesa de mayo se colocan los bultos que vamos a desenvolver en donde se encuentra el material y el instrumental esterilizado. Okay. ¿Y quién es el encargado de abrir los paquetes? Los paquetes los abre una persona que se elige, una persona del equipo quirúrgico. Utiliza maniobras de asepsia y antisepsia adecuadas para que los campos queden abajo lo contaminado y arriba lo esterilizado, ya sea el material y el instrumental. ¿Y en este momento ya podemos empezar las técnicas de anestesia? No, Paloma, falta un punto importante que a veces no se toma en cuenta o que el cirujano dentista no lo toma en cuenta antes de colocar la anestesia. Ese punto lo vamos a ver de este lado, si quieren podemos pasar. Bueno, ya estamos en esta etapa. Les presento a la doctora Norma Collins, que es la encargada de explicarnos qué tenemos que ver en las cajas de anestésicos locales y de las agujas dentales que vamos a utilizar en nuestros pacientes. Doctora, por favor. Bueno, pues bienvenida. Gracias. Cuando utilizamos anestésicos locales, tenemos que verificar dos situaciones en nuestros anestésicos y nuestras agujas. La primera es el empaque externo. Debemos de ver que no esté maltratado ni alterado el empaque. Y lo segundo y más importante es la fecha de caducidad. Cuando utilizamos anestésicos, debemos de verificar que nuestro cartucho esté sellado, el líquido que contiene sea transparente, que no tenga ninguna partícula, y verificar nuestra fecha de caducidad que sea correspondiente a la de nuestro empaque externo. De la misma forma, en las agujas debemos de verificar la caducidad junto con nuestro empaque externo y que el sello no esté alterado. Es importante conservar nuestros empaques externos hasta que sea utilizada el último cartucho y la última aguja de anestesia. ¿Por qué es importante conservarlos y no desecharlos? Porque de esta forma tenemos información importante, conservamos información. Primero la marca, el lote de producción y corroborar la fecha de caducidad de cada cartucho que sea de acuerdo a la que tenemos en el empaque externo. Ya me quedó claro por qué es importante revisarlos de manera constante como los medicamentos que nos da nuestro odontólogo. Así es, de esta forma garantizamos la atención y la calidad al paciente. Muchas gracias. Bien, ¿tienen alguna duda? Entonces ya podemos pasar directamente a ver las técnicas anestésicas. Claro que sí.
Técnica para anestesiar el nervio alveolar superior posterior. En la técnica del nervio dentario posterior se logra la anestesia de los órganos dentarios desde el tercer molar hasta el primer molar, exceptuando su raíz mesiovestibular, la cual es inervada por el nervio dentario medio o, en ausencia de este, por el nervio dentario anterior. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia en la región vestibular y fondo de saco, a la altura del segundo molar. Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. Se deberá palpar la tuberosidad de la maxila, que se encuentra a nivel de la raíz distal del segundo molar superior y la raíz mesial del tercer molar superior. La aguja penetra en el fondo de saco a la altura de la cara distal del segundo molar superior entre 5 a 10 milímetros. La posición de la aguja corta tendrá una angulación de 45 grados. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Previo a un enjuague con clorexidina o colocando la clorexidina de forma directa con una gasa o con un algodón, vamos a limpiar bien la zona. Colocaremos un anestésico tópico con poder de penetración como lo puede ser la benzocaína, ya sea de forma directa o haciendo movimientos circulares. Lo vamos a dejar aproximadamente 2 minutos para tener un efecto deseado. Localizaremos la tuberosidad del maxilar, el segundo molar, o si tiene el tercer molar, vamos a colocar paralelamente la aguja al eje longitudinal de estos dientes y la vamos a introducir lentamente. Vamos a depositar el anestésico local entre 60 y 120 segundos y vamos a dejar unos 5 minutos después del depósito para tener un efecto deseado de dicha anestesia. Técnica para el nervio nasopalatino. Esta técnica se utiliza para la anestesia de la porción anterior del paladar duro y de los órganos dentarios anteriores de la maxila, abarcando del canino izquierdo al canino derecho, además de la mucosa y tejido conectivo del paladar anterior. Se tomará como un punto de referencia la papila incisiva, que se encuentra 10 milímetros detrás del cíngulo de los incisivos centrales. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia en la región anterior del paladar duro, alrededor de la papila incisiva. Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. La aguja penetrará al lado derecho o izquierdo de la papila incisiva. La posición de la aguja corta
será con una angulación de 45 grados, penetrando hasta tocar hueso. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Previo a la antisepsia de la zona con un colutorio con clorhexidina, nosotros vamos a proceder a colocar un anestésico tópico con poder de penetración como puede ser la benzocaína. Debemos de recordar de quitar el excedente de dicho medicamento, para lo que nosotros podemos recomendar anestésicos tópicos como el Gilonor, que es lidocaína al 15%, el cual viene con un dispersor, lo que permite la distribución adecuada del anestésico tópico. Y de esta manera no tenemos excedentes de dicho medicamento. Vamos a localizar el cíngulo de los dientes centrales y en la parte posterior a 10 milímetros de estos, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, vamos a colocar nuestra aguja y vamos a penetrar, vamos a infiltrar el anestésico local entre 0.5 mililitros de solución anestésica y vamos a dejar entre 3 a 5 minutos para conseguir un efecto de confort anestésico para nuestro paciente. Técnica para el nervio mentoniano. Esta técnica se utiliza para la anestesia de los órganos dentarios mandibulares, desde el segundo premolar hasta el incisivo central y línea media del lado anestesiado, mucoperiósteo, bucal y mucosas anteriores al orificio mentoniano, incluyendo el labio inferior. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza ligeramente extendida hacia atrás. Realizar la asepsia y antisepsia en la región de las mucosas y fondo de saco vestibular a la altura de los premolares aproximadamente. Aplicar anestésico tópico en dicha zona durante 2 minutos. La jeringa se coloca en la zona de premolares con una angulación entre 75 o 90 grados. La aguja es introducida entre 5 a 7 milímetros en los tejidos blandos tocando el cuerpo mandibular. El depósito de anestésico es de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Previa a la antisepsia de la zona con clorhexidina, vamos a colocar un anestésico tópico con poder de penetración como es la benzocaína. Una alternativa a este tipo de anestesia puede ser la crioanestesia. Un medicamento como el Farmetil, que es tetrafluoretano, tiene una acción de enfriamiento más rápida y profunda que el cloruro de etilo, lo que va a dar una sensación de confort para el paciente. Vamos a localizar los dos premolares y en la parte media vamos a introducir lentamente la aguja entre 5 a 7 milímetros. Vamos a infiltrar lentamente 0.5 a 1 mililitro de solución anestésica en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos.
No vamos a mover la aguja y la vamos a sacar lentamente para no lastimar los tejidos y nos esperaremos entre 3 a 5 minutos para dar un efecto anestésico adecuado. Técnica para anestesiar el nervio alveolar inferior. Esta técnica se utiliza para la anestesia de los órganos dentarios mandibulares, hasta la línea media del lado anestesiado, cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama mandibular, mucoperiostio bucal, mucosas anteriores al orificio mentoniano y labio inferior. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza ligeramente extendida hacia atrás. Realizar la asepsia y antisepsia en la región de la mucosa lingual de la rama ascendente 1 centímetro por arriba de la cara oclusal de los molares. Aplicar anestésico tópico en dicha zona durante 2 minutos. La jeringa se coloca en el lado contrario a anestesiar, por arriba del primer molar y segundo premolar mandibular. La aguja es introducida aproximadamente de 5 a 15 milímetros en los tejidos blandos, tocando la rama mandibular. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Previo a la antisepsia de la zona, con un colutorio con clorhexidina, localizamos el borde anterior de la rama ascendente con nuestro dedo pulgar y retraemos la comisura de los labios. Colocamos un anestésico tópico con poder de penetración, como puede ser la benzocaína o la lidocaína al 15%, durante aproximadamente 2 minutos. Posterior a esto, vamos a colocar en la parte media de la rama ascendente la aguja exactamente 1 centímetro por arriba de las caras oclusales de los dientes molares mandibulares y la jeringa la vamos a poner a la altura de los premolares del lado contrario. Penetramos hasta tocar hueso lentamente y colocamos aproximadamente 0.5 a 1 mililitro de solución anestésica de forma lenta durante 60 a 120 segundos. Ya que colocamos la solución anestésica, retiramos lentamente nuestra aguja para no lastimar a nuestro paciente. Técnica para anestesiar el nervio infraorbitario. En esta técnica se anestesiará las partes blandas de la cara, parte del labio superior, y es empleada para procedimientos quirúrgicos de los dientes retenidos, vestibuloplastías y para sutura de las heridas de la piel de las mejillas. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia del fondo del surco vestibular a la altura del diente canino.
Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. Se orientará la aguja verticalmente en dirección al eje longitudinal del primer premolar y canino superior y va a penetrar entre 5 a 7 milímetros en el fondo de saco. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Vamos a localizar el fondo de saco a la altura del diente canino de la maxila y ahí vamos a colocar una solución antiséptica o podemos realizar previamente un colutorio con clorhexidina para limpiar perfectamente la zona. Posterior a esto vamos a colocar un anestésico local con poder de penetración de forma tópica como es la benzocaína o en su caso Gilonor, que es lidocaína al 15%. En el fondo de saco a la altura del diente canino, paralelo a este, vamos a introducir lentamente la aguja entre 5 a 7 milímetros. Vamos a infiltrar la solución anestésica entre 60 a 120 segundos y retirar lentamente la aguja y vamos a dar un tiempo entre 3 a 5 minutos para realizar una adecuada anestesia en dicha zona. Técnica para anestesiar el nervio alveolar medio y anterior superior. En esta técnica debemos de recordar que el nervio alveolar medio se encuentra anastomosado con el nervio alveolar anterior en la mayoría de los casos, por lo que al momento de realizar la anestesia se llegan a bloquear ambos. Los nervios mencionados inervan toda la zona anterior, incluyendo la raíz mesiovestibular del primer molar superior y los tejidos adyacentes a los mismos. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia en la región vestibular y fondo de saco, a la altura del segundo premolar y primer molar superior. Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. Se penetrará en fondo de saco de 5 a 7 milímetros con una aguja corta a nivel del segundo premolar y una angulación de 45 grados de la jeringa en relación al diente sin tocar el hueso. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Primero vamos a realizar la asepsia de la zona con un colutorio con clorhexidina o con la aplicación directa de un antiséptico en la zona, ya sea con una gasa o con una torunda. Posterior a esto, vamos a poner un anestésico local de forma tópica con poder de penetración como es la benzocaína y lo vamos a dejar aproximadamente unos 2 minutos y lo podemos poner de forma directa o en forma circular. Vamos a ubicar la altura de los premolares, primero y segundo premolar, y ahí vamos a poner la aguja
paralelamente a estos en el fondo de saco unos cuantos milímetros y vamos a infiltrar 0.5 a 1 mililitro de solución anestésica entre 60 a 120 segundos. Retiramos lentamente y esperamos entre 3 a 5 minutos para que cause efecto anestésico adecuado. Estas fueron las técnicas de anestesia. Espero que les haya servido la práctica y reforzar los conocimientos que ya traían. Paloma, cuídate mucho. Muchas gracias, doctor. Ilse, Muchas gracias, que estés doctor, muy bien. por todo. Hasta Gracias luego. por Nos vemos.